Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Yo pensé que habían como 500 aquí adentro ahorita. Se oye hermosa la alabanza acá adelante cuando ustedes cantan, hermanos. Y eso es gracias a Dios. Qué hermosos cantos estos que podemos entonar a nuestro Dios. En particular, este último a mí me súper encanta porque es un canto que habla exactamente de dónde estamos parados nosotros. Y nosotros debemos, no deberíamos, debemos de estar parados en las promesas de Dios. Estar parados en las promesas de Dios es muchísimo más fácil que estar parados en la expectativa nuestra. Es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque si las promesas de Dios son rocas, son estables, son firmes, son confiables, es mejor descansar allá que acá. Sin lugar a dudas, ¿no? La semana pasada yo les hablaba acerca de el proceso de refinamiento del oro, ¿te acuerdas? Bueno, no del proceso, sino más bien de la cantidad de oro que sale de una roca de 300 toneladas, ¿no? Es muy poco. Ahora, hermano, quiero comenzar con esto. Y pon por favor mucha atención porque tú y yo nos debemos de identificar con la introducción que voy a hacer en esta mañana. Cito. Parte del oro en su refinamiento es sometido a un fuerte químico, es aplastado, molido, triturado en pedazos, y esta es tan solo la primera parte del proceso de refinamiento del oro. Antes de ser pasado por el fuego, estas son las etapas del oro en su refinamiento. Porque dentro de los objetivos de quitar del oro las impurezas, probar su calidad, darle forma y brillo, el fuego intenso es para poder quitar todas las impurezas internas que no fueron quitadas en el proceso de aplastar, triturar, moler, poner un agresivo químico y lavar. El fuego siempre es necesario para poder sacar del oro esas impurezas internas que este proceso de purificación en sí no pudo hacer. Y todo este proceso del oro en su refinamiento es para que el oro fundido llegue hasta el fondo del recipiente y que esas impurezas suban a la superficie y sean evidentes y se puedan extraer con mucho más facilidad. Sin embargo, quien hace el proceso sabe que el material es de alto valor porque se requiere del tiempo, la temperatura, la fuerza, todo en su justa medida para no dañar el oro, incluso el recipiente en donde se funde. En resumen, refinar el oro es quitar lo que no es oro, que quede un oro puro y así poder probar su calidad, sin mencionar que la historia no termina ahí. Merece toda la atención lo que el artesano hace con el oro. Piedras preciosas, dignas de admiración y perdurables. Si nos fijamos bien en el proceso de refinamiento, en este proceso de refinamiento,
es para sacar tan solo lo más precioso de este material. Y con esto podemos llegar a expresiones tales como cuando conocemos a una persona y le decimos, vales oro. ¿Será que esta persona ya fue tratada por Dios y Dios la ha refinado? ¿Por qué debemos de identificarnos con esta ilustración? Porque nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, tiene que ser pasada como por fuego. Ahora escucha esto. Si la fe tiene que ser pasada como por fuego, y en este proceso de refinamiento del oro, el oro después de este proceso donde el oro primero se pone en un químico para sacar impurezas, después este oro queda una pepita, se aplasta y queda una laminita. Esta laminita se hace en pedacitos, se pone en el crisol y se va a fundir. En este proceso de fundición, todas las impurezas del oro suben y son quitadas. Tú y yo siempre debemos de estar siendo probados por Dios en nuestra fe. Porque lo que está haciendo Dios en este proceso de purificación contigo y conmigo es quitar todo aquello que no es fe, que parece fe, pero que no es fe. Ahora, este proceso, piensa en el oro, triturarlo, molerlo, echarle abrasivos, cortarlo en pedacitos, seguramente es costoso. Costoso a quien está recibiendo este proceso. O sea, tú y yo. Pero al final de cuentas, el artesano, quien es Dios, va a sacar una piedra preciosa que debe de ser admirada por los demás, porque este alguien ha aprendido a caminar en fe para con Dios y se le va a notar, se le va a notar, ¿cierto? Este proceso es largo, difícil, duro, para poder quitar todas esas impurezas. Pero este proceso no es mediante la vida misma, no es mediante el destino de alguien, no. Este proceso es única y exclusivamente a través de Dios, quien es el artesano. Y tenemos que meditar que el oro por sí mismo no se pule a sí mismo. Sabemos que es valioso, pero no sabemos distinguirlo entre un oro y un pedazo de bronce o un pedazo de cobre bien pulido. Tú y yo no sabemos hacer eso. Se necesita entonces de un buen fundidor y artesano que sepa lo que está haciendo y decida hacer. Este hermoso proceso debe de llevarnos a pensar en algunos personajes bíblicos, como Job, en el capítulo 23, versículo 10, te lo digo, no lo busques. Mas él conoce mi camino, me probará, dice, y saldré como oro. Wow, pero bien precioso ese oro. O como lo dice la primera carta de Pedro en el capítulo 1, versículos del 6 al 9, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¡Wow! Qué textos que nos animan a trabajar en nuestra fe y a aprender a ejercitarla,
aprender a cultivarla. La semana pasada yo les hablaba de una fe genuina, ¿no? De una fe verdadera. Ahora vamos a ver que Abraham es probado en la fe, es probado en la fe, así que vamos a orar, hermanos, y vamos a rogarle a nuestro Dios su dirección. Eterno Padre, Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, Señor, acrecenta nuestra fe. Somos torpes, necios, rebeldes en muchas ocasiones, Padre, para querer escuchar tu voz y dejarnos ser moldeados por ti, el perfecto artesano. Sé que lo que voy a decir va a traer implicaciones a todos, mi Señor, pero si es necesario, Padre, que seamos quebrantados como el oro, que seamos sometidos a este proceso de fundición perfecto, que así sea, Señor. Solamente te suplico que nos fortalezcas y que nos des gozo, amado Padre, para poder verte a ti, a quien nos está moldeando, para poder honrarte y glorificarte con nuestras vidas. Úsame, bendito Dios, por favor. Ruego tu dirección en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, pues, hermanos, pues es aquí donde tenemos que meditar y meditar y meditar y aprender a caminar por fe. Aprender a caminar por fe. En Génesis, en el capítulo 22, este capítulo 22 del Génesis contiene la historia de la prueba más grande que enfrentó Abraham. Este relato revela la disposición que Abraham tenía en obedecer a Dios. Aunque ello le implicara al mismo Abraham la pérdida de su hijo, la pérdida del hijo de la promesa. ¿Cierto? Y entonces Abraham debía de aferrarse a la promesa de Dios, aunque la obediencia al mandato de Dios la anulara. Escucha, aunque la obediencia al mandato de Dios anulara la promesa de Dios. ¿Por qué así? Porque Isaac es el hijo de la promesa. Y es a Isaac a quien está requiriendo Dios. Y si se moría Isaac, pues adiós promesa. Adiós promesa de descendencia. Entonces, qué interesante. Dios le pide a Abraham el hijo de la promesa. ¿Cuánto estás dispuesto tú a dar por tu fe? ¿O tu fe estaría dispuesta a obedecer una prueba de ese tamaño? ¿Estaría dispuesta? Es por esto, mis queridos hermanos, que vamos a estudiar aquí en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, versículos del 17 al 19, vamos a ver 3 puntos acerca de la fe. 3 puntos. El primero va a ser la obediencia de Abraham. El segundo punto va a ser la promesa hecha a Abraham. Y el tercer punto es el poder con el que Dios actúa para llevar a cabo los 2 puntos anteriores. Todo depende de Dios. Así que vamos a ver este asunto de la obediencia. ¿Dónde quedó? ¡Ay! No, se me fue. Ay, ¿qué hice? Aquí está. Perdón, hermanos, perdón. Vamos a ver entonces el primer punto, que es la obediencia. Dice nuestro texto: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su único hijo.
fue a él a quien se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de en donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. Hasta ahí, hermano, hasta ahí. La obediencia de Abraham. La fe de Abraham, en primer lugar tenemos que ver en esta parte de la obediencia, que la fe de Abraham había triunfado cuando Dios le dirigió a la tierra de la promesa y cuando Dios le dio a Isaac. Ahí estaba, hasta ahí iba todo bien, entre comillas, ¿no? Entre comillas iba todo bien. ¿Por qué lo encomillo? Pues porque conocemos la historia. Sabemos qué fue lo que pasó con Abraham, qué pasó con Agar y qué pasó con Sétura, ¿te acuerdas? A lo mejor la última no la tienes muy relacionada, pero si has leído la historia de Abraham, sabes quién es. ¿Ok? Entonces, pero ¿estaba ahora su fe adormecida e inactiva, la fe de Abraham? Cuando Dios le va a pedir esto, cuando Dios le pide esto de que vaya a ofrecer a su hijo. ¿Sería capaz de someterse a Abraham a una prueba de fe mucho más grande? ¿Sería dispuesto a ofrecer a su hijo Isaac como sacrificio a Dios? Dice entonces que cuando fue probado, dice el texto que Abraham fue probado, su fe estaba siendo probada, ¿cierto? Dice el texto, por la fe Abraham cuando fue probado, la fe de Abraham estaba siendo probada. Y aquí tenemos que detenernos tantito porque si no hago la aclaración que voy a hacer, podemos quedarnos confundidos con el contexto de la propia Escritura. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que Dios no tienta a nadie, ni Él puede ser tentado, ¿cierto? Podríamos caer en esas complicaciones. Vamos a Génesis, por favor, mis hermanos. Voy a hacer esta muy puntual aclaración. Génesis capítulo 21, versículo 1. Dice, entonces el Señor visitó a Sara como había dicho, e hizo el Señor para con Sara como había prometido. Ahí está. Y luego vamos, por favor, a Mateo, el Evangelio de Mateo en el capítulo 6, versículo 13. Mateo capítulo 6, versículo 13, cito. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por siempre, jamás. Amén. Ahora nota lo que dice Santiago en el capítulo 1. Santiago en el capítulo 1, versículo 13. Nota lo que dice Santiago 1, 13 y 14. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. ¿Por qué menciono esto? Porque pareciera que hay una contradicción por la palabra usada aquí en el libro de los Hebreos, que es probar o probado. Una es para probar con fines de destrucción, que es la palabra peirazo. Es un poquito de tecnicismo, hermano, pero lo tengo que hacer para que esto quede claro. Y la otra es para probar en el intento de aprobar o de fortalecer, que es la palabra doquimazo. Entonces, una es la que está diciendo Santiago, que no puede ser tentado de parte de Dios porque Dios no induce al mal, ¿ok? Y la otra que es doquimazo, que es una prueba, pero esta es
para verificar o para el intento de aprobar y fortalecer. Es como cuando haces un examen de la escuela. Cuando haces un examen en la escuela, se supone que ya estudiaste previo al examen, ¿no? Se supone que ya estudiaste previo al examen, entonces se va a hacer un examen de evaluación para ver en qué nivel de aprendizaje estás. No es para, en teoría no es para que seas reprobado, es para evaluar el conocimiento que has adquirido. ¿Ok? Esa es la idea de lo que está sucediendo aquí. Abraham está siendo probado en su fe para ver la calidad de fe que él tiene. No es para sacar nada malo, porque Dios no tienta a mal. Dios no te lleva a hacer cosas malas, sino más bien para ver cómo está tu fe. Si Dios hoy te llamara para ser probado, ¿qué habría en ti? ¿Qué habría en nosotros, hermano? Ahora quiero que escuches esto. No es que Dios te vaya a llamar, es que estás siendo forjado, tu fe está siendo probada, tu fe está siendo triturada y hecha pedacitos para luego ser pasada por fuego, porque Dios en el camino te quita todo lo que te estorba, todo. ¿Ok? El escritor de Hebreos entonces dice que Dios probó a Abraham y se da a entender que la prueba duró desde el momento en que Dios lo llamó a sacrificar a Isaac sobre el monte de Moriah, ¿te acuerdas? Hasta que el Señor impidió que sacrificara a Isaac. Ahí se terminó la prueba para Abraham. Y muchas veces la leemos así como de, no, pues sí, wow. Pero ¿te has puesto a pensar en qué es lo que estaba pasando con Abraham? Si Dios hubiese tomado la vida de Isaac a través de una muerte natural o de aún una muerte accidental, la fe de Abraham hubiera sido severamente probada, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Pero Dios le pidió a Abraham que tomase a Isaac y que con sus propias manos matara a su hijo como un sacrificio a Dios. Entonces cambia la cosa. Por supuesto que cuando alguien muere y más súbitamente, causa un impacto, ¿no es cierto? Cuando demora una muerte inesperada, causa impacto, dices, no puede ser, si yo lo acabo de ver, ¿no? Y lo vi con vivito y coleando, decimos por ahí. Impacta saber que ya no está. Ahora imagínate la prueba de Abraham. No solamente se iba a morir su hijo, él lo tenía que matar. ¿Es fácil? Job, en el capítulo 1, vamos a Job, mis amados. Job, en el capítulo 1, si alguien lo encuentra antes que yo, por favor, se pone de pie. Yo ya estoy a punto de llegar, Job, capítulo 1, en el versículo 21, dice. ¿Nadie? A ver, Janet. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Jehová dio y Jehová quitó. Tú y yo podemos decir así. O nos lamentamos cuando estamos a punto, según nosotros, de ganarle el juego de ajedrez y el Señor mueve la pieza perfecta y jaque mate. Toma. Y nos patea el juego, hermano. Y podemos tener la misma actitud de Job, la misma actitud de Abraham. El Señor me ha dado un hijo y quiere que se lo devuelva como sacrificio. ¿Estarías dispuesto? ¿O te detendrías a pensar, no, imagínate a la esposa, ¿qué pasó? ¿Y Sara? Ahorita vengo, mujer.
No, ¿a dónde vas? Ahorita regreso. No, tú siempre te vas sin avisarme. Dime a dónde vas. Voy a matar al niño, ahorita regreso. ¿Te imaginas eso? O sea, nada más lo voy a degollar. Y ahorita regreso. Bueno, le voy a prender también fuego porque es en sacrificio a Dios. ¿Y qué le dijo Sara? Ay, sí, mi amor, ve con Dios. Mátalo despacio, que no le duela tanto al niño. ¿Cómo reaccionarías, hermano? ¿Cómo reaccionarías, hermana? Ahora escucha esto. Abraham obedeció. Él cumplió plenamente el pedido de Dios. Plenamente lo cumplió. Si Dios no hubiese intervenido, si Dios no, ya lo tenían acá. No, calma, deja eso, chamaco, que lo vas a matar. Oh, pues no me has dicho que lo matara. Si Dios no interviene, Isaac hubiera sido sacrificado sin ningún problema. Abraham demostró su fe inconmovible en Dios solamente por medio de su humilde obediencia a su propia palabra. Escucha, solamente por medio de su humilde obediencia a la palabra de Dios. ¿Cuánto conocemos la palabra de Dios? Ahora no solamente cuánto la conocemos, cuánto la creemos. Si no la conoces, no la puedes creer, ¿cierto? Si no la conoces, nadie puede dar lo que no tiene. ¿Tú conoces la palabra de Dios? ¿Qué es lo más fuerte que le puede pasar a alguien que se está muriendo pero que ha creído, pero que no quiere morirse porque tiene miedo? ¿Sería lógico que un cristiano estuviera así? No. ¿Por qué no sería lógico que un cristiano estuviera así? Busca, por favor, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Búscalo. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. A ver, de memoria, a ver, ese sí te lo sabes. Échale. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Creemos eso? Creemos que poseemos la vida eterna. Entonces, ¿por qué no nos comportamos como tal? Abraham se comportó como alguien que había creído y que había creído la promesa de Dios. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero ¿tú y yo lo creemos? No os hagáis. Es bien fácil decir que soy cristiano, pero obedecer la Biblia esa es otra historia. Muy diferente. ¿Cierto? Abraham demostró, escucha, por medio de su obediencia, Abraham demostró que amaba a Dios más que cualquier persona. ¿Te acuerdas de, ahí está en YouTube, la historia de este canto de He decidido seguir a Cristo? ¿Sí la has visto, no? Cuenta la historia, así comienza, que había una familia que era creyente y estaban en una aldea. Agarraron al jefe de familia y por supuesto a los demás y empiezan a amenazar a uno por uno de su familia. Si no te retractas, les doy chicharrón a todos. ¿Qué harías tú? ¿Dejarías que pasara por amor a Dios más que a tus seres muy queridos, esposa e hijos?
he decidido seguir a Cristo. A pesar de las circunstancias, Abraham demostró amar más a Dios que a su propio hijo Isaac, al hijo de la promesa. ¿Hay obediencia? Por supuesto que sí. ¿Tú y yo obedecemos? Por supuesto que a veces, ¿no? A veces significa no, hermano, porque obedecemos parcialidades. Acuérdate que a Dios no le gustan las medias tintas. Si alguien obedece parcialmente, se va a sentir, va a provocar que Dios se sienta como yo ahorita, con unas ganas de volver el estómago impresionante. Cuando alguien es parcial en su obediencia a Dios, o lo obedeces o no. Ay, no, pero es que yo pienso que no. El asunto es que estás pensando. Solamente obedece. Solamente obedece. Y si vas a preguntar, si vas a opinar algo que sea basado en la palabra de Dios, si voy a morir por causa del Evangelio, que es hablando de algo muy extremo hoy en nuestros días, si voy a morir por causa del Evangelio, en teoría no debería de importarme. ¿Por qué razón? Porque tengo una promesa de vida eterna. ¿Dónde está el problema? En que yo no la creo. En que yo no la creo. Ese es el problema. ¿Cierto? Entonces, ahí está la obediencia de Abraham. Ahora vamos a ver el segundo, mis amados. El segundo, la promesa. La promesa. Y aquí va a ser muy interesante poder ver esta promesa, porque todos pensamos en cosas, pero muy pocos nos detenemos a pensar en realidad qué fue lo que pasó con Abraham. Su fe está siendo probada y de una forma gigantesca. Versículo 17b. Y el que había recibido la promesa ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo: en Isaac te será llamada descendencia. Ahí está la promesa. Abraham no respondió con fe ciega y con obediencia de esclavo. Que eso quede claro. Abraham no respondió con fe ciega y con obediencia de esclavo. Es algo que se evidencia en la segunda parte de este texto. El que había recibido la promesa ofrecía. Era con conocimiento de que él sabía algunas cosas. Él sabía algunas cosas. ¿Cierto? ¿Por qué razón? Porque Abraham sabía que en Isaac se cumpliría la promesa acerca de la multitud de sus descendientes. La promesa que le habían hecho allá en Génesis, mi amado. Génesis capítulo 21. Génesis capítulo 21, versículo 12. 21:12. Mas Dios dijo a Abraham: no te angusties por el muchacho ni por tu sierva. Presta atención a todo lo que Sara te diga, porque por Isaac será llamada tu descendencia. ¿Qué es lo que le estaba diciendo Sara a Abraham? Que corriera a Agar y a Ismael. Y todos conocemos la historia, sabemos que por eso siguen como siguen por allá de aquel lado. Pero cuando allá esté la paz, aguas, porque vuestra huida está cerca. ¿Cierto? Ahora nota lo que dice Romanos en el capítulo 9, versículo 7. Romanos 9, 7, cito: ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Qué interesante, que ahí está la promesa y Abraham la había creído perfectamente.
Abraham sabía que se cumpliría la promesa acerca de la multitud de sus descendientes. La descendencia de Isaac incluía a todos los descendientes espirituales de Abraham. ¿Sí? No solamente los meros judíos, sino a todos los descendientes espirituales de Abraham. O sea, tú y yo. ¡Wow! Qué interesante, ¿no? Qué interesante. De allí que con la muerte de Isaac, el linaje de los creyentes habría terminado. No existiéramos tú y yo. Tan sencillo como eso. ¿Te has puesto a pensar en todo eso? El escritor de Hebreos escribe que Abraham estaba a punto de sacrificar a su único hijo, como ya lo vimos en el punto anterior. Es cierto que Abraham tenía a Ismael, ¿te acuerdas? El hijo de la esclava, la egipcia. Pero Dios dijo, no, pues este no es el de la promesa. Isaac es el de la promesa. Aunque después, cuando se va Agar con el muchacho, Dios le dice, no te preocupes, también de aquí van a salir un montón. ¿Cierto? ¿Y se cumplió? Por eso, no, es que yo soy de la promesa, no, que tú, que yo. Y ahí están todavía peleándose por a ver quién es el bueno. ¿No? Entonces, Dios traería salvación a todo el mundo a través de esta promesa. Dios lo iba a hacer. El autor, al llegar a este punto, nos recuerda el carácter especial del hijo que Abraham debería sacrificar. Le llama su unigénito. Unigénito. ¿Y realmente era su único hijo? ¿Por qué le llama unigénito? Porque es el único sobre el cual yace la promesa. Unigénito no puede ser porque había uno antes que él, Ismael. Y no podía ser el único porque iba a tener más hijos después Abraham con su otra esposa llamada Setura. ¿Ok? Entonces no la tiene fácil. Pero ¿por qué usa esta palabra unigénito? ¿A qué te suena este unigénito? A Cristo. ¿Será Cristo? ¿Será un prototipo de Cristo? La respuesta es no. La respuesta es no. Y luego te explico por qué. En un sentido estricto, Abraham ya había tenido otro hijo anterior, como ya les dije. Dios ya había dicho a Abraham que él iba a bendecir a Ismael también, y sin duda Dios bendijo a los hijos de Setura también, los hijos de la esposa después de Sara. Por otra parte, sabemos que para los judíos, y esta es la parte interesante, para los judíos la palabra unigénito a veces era empleada como sinónimo de muy amado, de muy amado. Si un padre tenía un hijo favorito, se le llamaba el hijo unigénito. Por esto la palabra unigénito en el texto hebreo generalmente es traducida en la versión griega del Antiguo Testamento, amado. Y lo podemos ver en Génesis 22:2. Fíjate cómo hace una puntual aclaración. Génesis 22:2. Y Dios dijo, toma ahora tu hijo, el único, ¿qué? El que amas. Ahí está apelando totalmente a la tradición judía, ¿cierto? A quien amas, tu único, al que amas, a tu hijo amado. O sea, no le pidieron a Ismael, porque a lo mejor es más fácil darle chicharrón a Ismael. No, pues este era el hijo de la esclava, pues y esclavas hay muchas. Entonces ya tengo al que amo.
pero le pidieron al hijo que ama. Qué interesante. Ay, ¿cómo es el Señor? ¿Cómo le gusta meternos en complicaciones? No, los que se conflictúan somos nosotros solos. Por supuesto, entonces, podemos equivocarnos y confundir nuestras propias intuiciones con la voz de Dios. Por esto debemos tener cuidado cuando la voz de Dios escucha, es clara y firme. Cuando viene ratificada por su revelación en las Escrituras, no estoy hablando de que, no estoy hablando de eso. Cuando es ratificada por las Escrituras, la cual tenemos la palabra profética más segura, la cual es útil para todo lo que ser humano necesita. No tenemos otro recurso más que obedecer, hermano. No tenemos otro recurso más que obedecer. Si Dios está diciendo, deja de hacer esto o haz esto otro, y está ratificado en su hermosa palabra, no le hagamos al cuento, hermanos. Tenemos que obedecer ipso facto, de inmediato, si es que tenemos fe en el Señor, si es que creemos lo que Él está diciendo. Si alguien no tiene la capacidad de obedecer como Dios lo está requiriendo, es porque este alguien no es hijo de Dios. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Porque un hijo de Dios no se atreve a rehusar a su Padre Celestial. Ahora pregúntate, ¿cuánto obedeces? Ahí vele poniendo palomitas, tache, 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 tache. ¡Ay, Señor, perdóname! Sí, te van a perdonar, pero si lo haces bien. Puede que en aquel momento entonces de la obediencia no entendamos todas las razones que lo que tenemos que hacer. A veces Dios no nos revela sus propósitos, sino hasta después. A veces. Pero si leemos la Biblia es clara, hermano. Es clara. La fe nos exigirá pues que en momentos determinados actuemos como Abraham. Solamente hay que obedecer. Si la voz de Dios es clara, y debemos de notar que estamos hablando de la palabra de Dios, no de nuestras propias proyecciones, especulaciones, ni de opiniones de la iglesia, ni del criterio de algún líder o del pastor, del criterio del pastor, sino de la palabra de Dios. Entonces lo único que nos compete es obedecer y cumplir la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios. ¿Cierto? Una fe genuina, una fe que está siendo o ha sido pasada por oro, purificada por oro, por fuego, va a dar una evidencia clara de que tal persona es hija de Dios, porque va a brillar, va a resplandecer como una joya preciosa. Si no, mira, en lugar de que parezcamos un anillo de esos bien, yo no conozco de piedras más que con las que les aventaba yo a mis hermanos cuando éramos chicos, pero dicen que hay piedras muy preciosas, un diamantito, ¿no? Un diamantito, eso no sé cómo se mida, pero un diamante en un anillo, un anillazo, que digan, wow, hoy te van a mochar la mano, ¿no? Así debemos de ser, reflejar obediencia a la palabra de Dios, o eres un anillo de esos que luego usan los niños, el clip de las latas, ¿no? ¿De qué eres? Un clipcito de esos, ni de a peso. Es por esto, hermano, que la Biblia habla tanto de crecer espiritualmente, de creer y crecer al Evangelio. Nota lo que dice Romanos 10, 16.
Sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Hay que creer y obedecer. 16:26 del mismo Romanos, 16:26, pero que ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe. Si no obedeces, vaya, es muy complicado. Uno más, no, nada más uno más. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Segunda carta a los Tesalonicenses, ¿qué dije? 1:8, gracias. No me regañen. Dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesús. Ahí tú sabes. ¿Me explico, mi querido hermano? Esto en teoría no debe de ser tan complicado para nosotros que nos decimos cristianos. ¿Cuánto obedecemos? Mira, aun si tú dices, ay, vienes a la iglesia, te portas como cristiano, usas lenguaje de cristiano, pareces cristiano. A nosotros, o a mí específicamente como pastor, me podrás timar. El problema no es que me times a mí. Ese no es el problema. Yo no tengo capacidad de hacer nada más que, si me llego a dar cuenta, llevar un proceso de disciplina, y si no, pues la puerta está lo suficientemente ancha, porque ancha y espaciosa es la puerta que conduce a la perdición, ¿no? Entonces, por eso está más grande que la de allá. Pero ese no es el problema. El problema es que a Dios no lo engañas, porque Dios sabe lo que hay en el corazón. Él conoce las intenciones del corazón. A Dios no lo engañas. Y si tu obediencia no es como Dios la requiere, no sirve absolutamente de nada, vas camino al infierno. Así de sencillo, pero así de complicado. La fe es probada. Tercer punto, el poder. El poder. Dice nuestro texto que Abraham estaba pensando, nota, pero este no es, bueno, aquí no estaba, aquí no decía, acá. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también, en sentido figurado, lo volvió a recibir. Él consideró, él pensó, él estaba ahí como que, ¿qué es lo que está pasando? Estaba pensando que Dios es poderoso para levantar de entre los muertos a quien Él quiera. Pensando. Es muy interesante esta palabrita, hermano. Y muchas veces nosotros también hacemos eso, pero debemos de hacer eso en la Escritura. Escucha, esta palabrita es la palabra logisamenos. ¿Y eso de qué me sirve, pastor? Pues así de nada. Pero si te lo explico, sí te va a servir. ¿Por qué? Porque de esta palabra es de donde se deriva nuestra palabra lógica. Entonces Abraham lo que está haciendo es pensar lógicamente. Lógicamente. Si yo pienso lógicamente conforme a las Escrituras, no voy a fallar en mi conducta. Pero para eso tengo que conocer las Escrituras. ¿Cierto? Entonces, Abraham estaba ejerciendo, por así decirlo de alguna forma, estaba ejerciendo lógica de la fe. Lógica de la fe. Está razonando dentro de sí. Ni aquí en Génesis, ni en nuestro texto, nos dice exactamente cómo progresaban los pensamientos o los razonamientos de Abraham. El texto no nos lo dice, pero
Pero vamos a especular tantito. Vamos a especular tantito. Primero, podría haber dicho Abraham, yo sé ¿qué puse, hermanos? Sí. Lo primero que yo sé es que Dios me ha hablado en repetidas ocasiones a lo largo de la vida. Eso había pasado con Abraham, desde que lo llaman para que saliera, ¿no? De su parentela. Yo he llegado a conocer su voz. Abraham escuchaba la voz de Dios. Y hasta aquí, cada vez que he obedecido, no he sido defraudado por Dios. Está pensando lógicamente, en la fe. O sea, está pensando en una retrospectiva. Piensa tú, ¿qué es lo que te hace falta hoy? O lo que tú crees que te hace falta. Ay, Señor, pues me hace falta fe. Bueno, eso a lo mejor sí. ¿No? Pero piensa ¿qué Dios te ha dejado de dar desde que el Señor te rescató hasta hoy? ¿Qué te ha faltado? Alguien levante la mano si le ha faltado algo. Entonces, cuando tú pienses en algo, ay, Señor, es que no tengo. Pues nada más acuérdate, voltea para atrás y, caray, pues si nunca me ha faltado, ¿para qué me angustio? ¿Qué significa eso? Pues que Dios suplirá todo conforme a sus riquezas en gloria. ¿Para qué te angustias, doña Angustias? ¿No? ¿Por qué nos afligimos? Abraham conocía su voz. Cada vez que la ha obedecido, sin lugar a dudas, nunca había sido defraudado Abraham. Nunca. Nunca. Dios ha cumplido su palabra. Abraham podría decir, no me ha fallado, dame a tu hijo. Entonces, con un razonamiento lógico, en una retrospectiva, dices, no, pues sí, voy. Nunca ha fallado el Señor. Segundo punto de razonamiento que pudo haber tenido Abraham, recuerda, es una especulación, no lo dice el texto. Es que Dios podría haber dicho a Abraham, me prometió un hijo. Y cumplió su promesa milagrosamente cuando parecía imposible, los dos ya bien viejos. Con todo y todo, aquí está Isaac. Dios lo hizo. Dios lo hizo. Son válidos los razonamientos de Isaac, pero en la fe, hermano, en la fe, la lógica. O sea, si Dios ya te dio, pues por lógica, ¿no es cierto? ¿Cuándo te ha defraudado Dios? Nunca. Entonces, por lógica, no lo va a hacer. Tercero, lo que sé es que Dios me ha dicho que y no otro, hablando de Isaac, es por medio de quien va a cumplir la promesa de una descendencia como los granitos de la arena del mar. Y si era ahora escucha el razonamiento de lo que dice el texto. Y consideró, pensó, razonó, se fue a la lógica. Fíjate lo que dice el texto. Él consideró que Dios era poderoso para levantar de entre los muertos. Él lo voy a decir en otras palabras. Si Abraham está pensando lógicamente acerca de la fe y con mucha puntualidad le dijeron allá en Génesis 22 que hijo unigénito, el hijo de la promesa a quien amas, si es por lógica y viendo todo lo que Dios ha hecho y todo lo que el mismo Abraham conocía de la forma en la que había sacado al pueblo de Egipto después de 400 años, ¿era así? No, porque todavía no salía, hermano, todavía no salía.
¿Perdón? Todavía ni entraba. Él sabía quién era Dios. Él conocía quién era Dios. Había un diluvio previo. Estaba Noé. ¿Cuántos años habían pasado? No muchos, hermano. Aproximadamente 1500. Qué interesante. Qué interesante. Dios lo iba a cumplir. Entonces lo que está diciendo Abraham es, bueno, si yo lo mato y este es el hijo de la promesa, seguro lo resucita. Seguro. Me lo trae de regreso. ¿Te fijas la confianza que Abraham tenía en Dios? ¿Esta es la fe que tú tienes? De saber que Dios va a hacer, pese a lo que tú creas que es caótico, desastroso y doloroso. ¿Lo crees? Cuarto. Hablando del poder, Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo. Vaya prueba que le tocó a Abraham. ¿Cuál es la prueba más fuerte que tú estás pasando? ¿Se compara en algo a esto? ¿Por qué no obedecemos? Si comparado con esto no es, ay, pero es que solamente pasa en la Biblia. No, hermano, no. Si Dios ya prometió algo, te lo va a dar, te lo va a cumplir. La pregunta es, ¿lo conoces? ¿Sabes qué es lo que Dios ha prometido? Escucha, que no habrá justo que mendigue pan. ¿Lo crees? Uy, pues nada más como 4. Está bien, peor es nada, dijera el otro, ¿no? ¿Qué ha prometido Dios? Estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Lo crees? ¿Qué otra cosa ha prometido Dios? Ayudarnos. ¿No te has sacado de un montón de pleitos en donde tú solito vas y te metes? ¿Lo crees? ¿No te ha prometido que vas a ser perseguido por causa del nombre de Cristo? Y dijo, pero no importa que te maten, mijo, ya, así llegas más rápido conmigo, vente. ¿Lo crees? ¿Crees que vas a estar con Él aún después o más allá, como dice el Salmo, más allá de la muerte? ¿Realmente lo crees? Obedezcamos, hermano. Obedezcamos. Tenemos que aprender a confiar plenamente en Dios. Con fe genuina, Abraham creyó a Dios que podía levantar a Isaac de entre los muertos. Él sabía del poder de Dios. Conocía el poder de Dios. Dios tiene poder para hacer eso y muchísimo más. ¿Lo crees? Él sabía que el poder de Dios es ilimitado y que Dios puede hacer que un muerto regrese de la tumba hacia acá. Y de eso tenemos testimonios aquí. ¿No es cierto? ¿Por qué vagamos? ¿Por qué andamos dando de tumbos, hermano, pretendiendo conservar esta vida por nuestras propias fuerzas? ¿Por qué nos aferramos a eso? ¿Por qué cuesta tanto trabajo obedecer a Dios, hermano? ¿Dudamos del poder de Dios? ¿Dudamos de la bondad de Dios? ¿Dudamos de la provisión de Dios? ¿Dudamos de la soberanía de Dios? ¿Por qué damos tantos tumbos entonces? ¿Por qué no hemos aprendido a caminar en fe?
por fe los antiguos caminaron al ladito del Señor, sabiendo que Dios hará. Por fe Abraham vio así de lejos a la ciudad, hermano. ¿Tú la has visto? O como decía el comercial ese de Vancomer, ya me vi. ¿No? ¿Por qué damos tantos tumbos? ¿Por qué nos afanamos tanto por las cosas del mundo? ¿Por qué? Yo te voy a decir por qué. Porque simple y sencillamente no conocemos las promesas de Dios. No se conocen. Y lo que me lleva a pensar de que cuando no se conocen las promesas de Dios es porque usted no lee la Biblia. Usted no memoriza la Biblia. Ese es el gran problema. Ese es el verdadero problema. Y una puntual aclaración. Muchos escritores de la antigüedad han dicho que aquí en Hebreos hay un prototipo del sacrificio de Cristo futuro. El autor no está hablando de eso. El autor está hablando de la fe de Abraham. De eso está hablando el autor. No está hablando de otra cosa. No está hablando de Jesucristo, que el autor no está diciendo, bueno, y este sacrificio es lo que hoy se conoce como sacrificio de Cristo, porque ya eran cristianos los hebreos aquí. El autor no está haciendo eso. Simplemente el autor está hablando de la fe de Abraham. No hay más. No querramos buscar cosas en donde no están. Vivimos confiados en Dios. ¿Qué es lo que más te estresa, hermano? ¿Qué es lo que más te estresa y que en muchas ocasiones llega a causarte hasta mal humor? Andas de malas porque las cosas no te salen como tú querías. O andas chille y chille por lo que tú quieras. ¿Por qué? Yo te voy a dar un consejo. La fe se cultiva, hermano. La fe se cultiva mediante lectura y obediencia. Lectura, obediencia y una tercera, oración. Lectura, obediencia y oración. O lectura, oración y obediencia. Yo puedo dar cuenta quién camina en fe y quién cree en el Señor verdaderamente. Quien obedece. Quien no obedece y vive fuera del marco, no solamente de la ley, sino de lo que Dios ha establecido, este cree que es salvo y no lo es. Tengan mucho cuidado. Que esto nos sirva para hacer un autoexamen. Y si no eres, sélo. Pídele perdón a Dios por todos tus pecados. Pídele perdón a Dios por no creer a sus promesas. Porque Él ha revelado todo el plan para todo el género humano. Y si tú y yo no lo llevamos a cabo, es porque no conocemos al Señor. Y si Dios te está diciendo que hagas algo y está avalado en su palabra, date prisa para hacerlo. Date prisa para hacerlo. Amén. Oremos al Señor. Eterno Padre, te damos muchas gracias por tu hermosa palabra, Dios. Gracias por este ejemplo de fe que tú nos has dejado en Abraham. Tenemos que aprender todavía a hacer muchas cosas, Padre. Hemos aprendido que la fe de Abraham alcanzó la cima de la confianza en ti. ¿Cómo lo podemos ver, Señor? ¿Por qué le dijo a sus siervos, permanezcan aquí
con el asno mientras que el muchacho y yo vamos allá, adoraremos y entonces volveremos. Él tenía esa confianza. Y no es una fe ciega, Señor. Es una fe basada en los acontecimientos que Él mismo pudo constatar en su propia vida. Ayúdanos a ver, Señor, que nosotros podemos ser igual, viendo en una retrospectiva todo lo que has hecho por nosotros y cómo nos has cuidado, cómo nos has provisto, cómo nos has fortalecido. Que esto sirva para acrecentar nuestra confianza en ti, nuestra fe, Señor, y aprender a ser cada día más obedientes. Ayúdanos, por favor, Señor, despídenos en paz y que podamos meditar a lo largo de la semana y vivir todo lo que hemos aprendido. Rogamos tu bondad, mi Señor, para con nosotros, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos, que Dios les bendiga. Si Dios quiere, nos vemos el próximo domingo.